Buenas. En este audio se va a tratar de explicar por qué el sacramental del sello del Dios vivo es falso. Pregunta: ¿en qué revelación aparece? Se trata de un archivo en formato PDF, de una sola cara, con colores y estilo, como si fuera un pergamino viejo y antiguo. Dejaré el link en la descripción del vídeo por si alguien quiere descargarlo. Uno lo abre y en el mismo texto puede verse que este mensaje habría sido revelado el 20 de febrero del 2012 a una vidente llamada María Divina Misericordia, también conocida como MDM. En concreto empezamos mal, porque el apelativo de la Divina Misericordia es de Jesús, no de la Virgen María. Un ejemplo de cómo se puede asociar correctamente la misericordia con María podría haber sido María, Madre de la Misericordia. Porque no existe el Sagrado Corazón de María, sino que existe el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Los apelativos de cada uno, o las competencias, si se quiere decirse así, no se mezclan. Y uno podría pensar que podría ser alguien que se llame María y que reza el rosario de la Divina Misericordia muchas veces. Pues no, porque los que tenemos motes o alias sabemos que son nombres que nos ponen ellos, no nosotros. Ellos te dicen cómo debes identificarte, luego no es, vamos a decir así, casual, y queda descartada esa posibilidad también. Pregunta: ¿cuáles son sus promesas? Leo del mismo PDF. Te suplico que me protejas a mí y a mis seres queridos. Ahí no dice más, pero en la página oficial aparece otro PDF con información y características del sello del Dios vivo. Leo de ahí. Nos hace invisibles a nuestros enemigos, nos protege de la persecución, nos protege del maligno y de los espíritus malignos que rondan en la tierra, nos protege contra el anticristo. Todo parece indicar que ocurre igual que con las personas que llevan el hexagrama o la estrella de David en una medalla o en un tatuaje, pensando que es el sello del rey Salomón o un amuleto de protección contra demonios. Y lo que ocurre en realidad es muy diferente. El demonio adolece de los 7 pecados capitales, entre ellos la pereza, y no te atacará si sabe que ya estás condenado, solo te atacará si quieres cambiar de vida. Luego, esa tranquilidad que disfrutas es temporal. Pregunta: ¿cuáles son sus requerimientos? Normalmente las devociones tienen promesas y obligaciones, y se eligen en función de lo que busca cada uno. A lo mejor a alguien le parece fantástica una oración para liberar almas del purgatorio, y a otra persona pues a lo mejor le llama más una oración de protección de su casa y de sus hijos, o de exorcismo. Cada uno es cada uno. Leo del mismo PDF. Recen la oración 33 de la Cruzada de Oración para honrar mi sello, y acéptenlo con amor, alegría y gratitud. Es muy importante saber por lo que uno reza. Si uno no reza, ya sabe lo que hay, y la condenación es segura, salvo quizás casos de niños pequeños, etc. Pero si sí rezas, no tienes asegurada la salvación, porque hay cosas por las que es incorrecto rezar, y de hecho penaliza. Por ejemplo, uno no puede rezar por un demonio, porque ya se sabe que está condenado. Con esa oración estaríamos pidiendo a Dios ir en contra de su voluntad, y eso es pecado como poco. Otro ejemplo podría ser cuando uno reza por un familiar fallecido. Como no sabemos si está condenado, para evitar problemas uno podría rezar pidiendo, por ejemplo, por mis familiares fallecidos aún en el purgatorio y las almas más abandonadas allí. O con alguna frase similar, sin mencionar nombres, porque no tienen por qué ser el único. Y si no está en el purgatorio, se entiende que no se refiere a él. Y si está en el cielo, no lo necesita, porque habría que pedir su intercesión si acaso. Pero atención, si está en el infierno, cuando uno reza por una persona que está allí, sus penas se recrudecen muchísimo más. Normalmente, mientras estamos vivos, suele tener arreglo, excepto pecado contra el Espíritu Santo y la marca de la bestia, ya se sabe. Y luego habría 2 excepciones más, que al menos habría que confesar como pecados muy graves.
Hay dos personas que ya nacieron condenadas, el falso profeta y el anticristo. Aparecen condenados en Apocalipsis 20:10. Luego tampoco se puede rezar por ellos dos. El anticristo, como es un político, pues bueno, digamos que no se suele rezar por ningún político. Aún así, como tiene que haber de todo, aparecen oraciones en las revelaciones de Valentina Papania. Leo del 13 de abril del 2023. Rezaré por la reina real y el rey, y que Dios los bendiga para que puedan cumplir con los deberes por los cuales Dios los ha puesto allí. Se refería a los reyes de la Casa Real Británica, pero digamos que esto no suele ser lo normal. El problema está en que el falso profeta es un antipapa, y si uno no se ha dado cuenta del engaño, es relativamente fácil rezar por él, en rosarios, tratando de conseguir indulgencias, etc. Para evitar esto, si no me creen cuando les digo que Benedicto XVI está vivo y que hay que rezar por él, se puede rezar por las necesidades de la Iglesia, y uno así nunca se equivoca. Para tener identificado al enemigo, ya sabéis que tenéis el vídeo del falso profeta y el anticristo en la lista de Apocalipsis en una hora. Un ejemplo de cuán importante es saber por qué se reza aparece muy bien escenificado en una revelación de Conchita González en las apariciones de Garabandal. Leo: La Virgen María me mostró una calle ancha con mucha gente piadosa rezando el rosario, e iban con prisa, cantando, sin dejarse disuadir, hacia una gran puerta de fuego de oro. Como conocí a algunos, quise advertirlos y retenerlos, pero se soltaron y dijeron: Mira, estoy rezando, y no estoy haciendo nada malo. Porque la Santísima Virgen me había dicho que estos son engañados por Satanás y engañados religiosamente, y me dijo que se pierden si nadie ora por ellos. Conchita entonces era una niña, y como a veces no entendía lo que veía, pues le preguntaba a la gente que tenía allí a su alrededor y la respondieron. Leo de Albrecht Viva. En la visión, una calle ancha es porque ancho es el camino de la perdición, y el fuego de oro representa el infierno. Es la falsa iglesia con sus falsos pastores que engañan a los fieles diciéndoles cosas buenas, pero apartándose de la verdad en otras muy importantes como en doctrina, en moral y en fe. También por seguir a falsos videntes y falsos maestros. Ahora más que en otros tiempos aparecen los falsos profetas, los falsos videntes, los falsos maestros, y entonces muchas personas están engañadas porque les dicen o hacen hacer cosas buenas, pero están encaminados a la perdición. Por eso aquí se intentan razonar un poco las cosas y se aporta toda la información, para enseñar ese discernimiento que todos deberíamos tener. Esta gente, en la visión de Conchita, estaba rezando el rosario, porque si no rezas no tiene arreglo, de esos no vamos a hablar, pero si rezas por alguien o algo que no deberías, como por ejemplo el falso profeta, pues Dios en su divina coherencia a él le da más poder, porque su fuerza sale de ahí, de las oraciones de las personas. Y ese rosario a ti no te cuenta como rosario, sino que te cuenta como pecado. Hay que confesarlo como tal y hacer propósito de no volver a hacerlo, como el resto de pecados. ¿Y por qué estoy contando estas cosas? Para entender un poco mejor por qué se reza, porque en el PDF del sello nos dicen, leo: recen la oración 33 de la Cruzada de Oración para honrar mi sello y acéptenlo con amor, alegría y gratitud. Es decir, que aquí se está rezando para honrar un sello. Y sí, uno puede rezar para prepararse y recibir un sello, en estado de gracia, por supuesto, que aquí se da tono y se menciona, o yo no lo he visto, como por ejemplo en el rosario que le fue revelado a María Matea el 27 de febrero del 2023, donde le fueron dadas unas oraciones y uno puede hacer una novena para pedirlo. Hay otros muchos ejemplos de sellos y consagraciones, pero para mí la que me parece más importante es la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y luego a partir de ahí uno puede rezar pidiendo ayuda para no caer en tentación, pedir el don de oración o pedir intercesión en la conversión de algún familiar o algo similar. Pero no se puede rezar para honrar un sello. ¿Se me entiende?
Pregunta: ¿dónde está el número 6 en este sacramental? Ya se ha dicho que el demonio marca todo lo que es suyo con el número 6. Además, es algo obsesivo una vez que lo ves, porque cuando te dicen recen la oración 33, ese 33 es una marca doble. Por un lado, es una firma de albañiles, de forma que eso lo ve un albañil y ya sabe que están sus hermanos implicados detrás. Y por otro, es una firma de un demonio, porque 3 más 3 son 6. Es ese 33 por los que yo a estos mensajes no los catalogaría como una aparición de un demonio aparentando ser otra cosa sin que el vidente se haya dado cuenta de quién se aparecía en realidad, sino que directamente estaría organizado por albañiles, para que la gente se relajara pensando que con este sello se solucionan todos los problemas venideros. Porque cuando te piensas que estás protegido, te relajas, dejas de buscar y de aprender, porque bueno, ya lo tienes todo hecho. Y para reafirmar mi argumento, voy a leer unos mensajes de la misma vidente MDM. Leo del 10 de abril del 2012. La mitad creerá por obligación en la necesidad de seguir al falso profeta, el papa que sucederá al papa Benedicto XVI. La bestia, se viste de cordero, pero no proviene de mi Padre, Dios Altísimo, y engañará a las pobres almas, incluyendo sacerdotes, obispos y cardenales. Aquí están diciendo la verdad, y en el 2012 los albañiles ya sabían este dato, porque llevaban preparándolo muchos años, y ya se sabía que iban a reemplazar a Benedicto XVI y por quién para primeros del 2013. Y además avisan varias veces. Leo del 11 de abril del 2012, el día siguiente. El próximo papa puede ser elegido por miembros de la Iglesia Católica, pero será el falso profeta. Y ahora, sin embargo, leo del 12 de abril del 2012, el día siguiente. Pedro Romano es mi Pedro, el apóstol original que gobernará la Iglesia desde los cielos bajo el mando de mi Padre eterno. Aquí patinan, porque el dato de quién es Pedro Romano es reciente, es del 2023. En 2012 no se sabía. Y ya no solo es la oración 33, sino que hay otras, como la oración 24. Leo del 9 de julio del 2012. Para aquellos entre ustedes que son cristianos o de otros credos y que creen en estos mensajes, deben recitar la oración que se les dio a través de la cruzada de oración número 24, para la absolución e indulgencia plenaria. Debéis decir esta oración durante 7 días seguidos y yo, vuestro Jesús, os concederé el perdón. Enseguida uno puede ver un uso muy ambiguo de las palabras perdón e indulgencia, cuando para un católico son palabras muy específicas. Ni se menciona la comunión, ni que debas rezar por el verdadero pontífice, etc. Y también es válida para otros credos. Además, ese 24 que enumera la oración es otro 6. Y uno podría decir, si nos ponemos así, Mateo 24 también es un 6. Pues no, porque los apóstoles ya expulsaban demonios en su nombre. Esto solo aplicaría a algunas revelaciones privadas, nada más. Sirva todo esto también como un ejemplo de lo que hay que empezar a ver por ahí, en telediarios, en internet, etc. Normalmente, cuando uno ve un telediario en la televisión del gobierno, suelen ser 3 telediarios superpuestos en uno. Por un lado, para las personas que no saben de qué va la cosa, está el relato oficial. Luego estarían esas marcas de los albañiles, como una ostentación, una reafirmación del poder que tienen entre ellos y para los suyos. Ahí estaría el número 33. Y luego estarían las marcas de los demonios. Para este último nivel de marcas, lo que hay que buscar es el número 6. Uno puede tomárselo como un juego si se quiere, para entrenar la mente. Ya sabéis que tenéis el vídeo de la marca de la bestia en la lista de Apocalipsis en 1 hora,
con este detalle del número 6 y un montón de ejemplos gráficos. Pero eso no es todo, porque... Pregunta: ¿qué significa la cruz coronada? La cruz coronada es el símbolo central y forma una especie de sello de lacre a la antigua forma de sellar cartas y pergaminos. Este símbolo lo utiliza la vidente MDM como identificador suyo, y sale en la portada de todos sus libros, escapularios e incluso crucifijos. Nótese que sus libros se presentan como el libro de la verdad y ella se presenta como la última profeta. Leo de sus mensajes el 1 de marzo del 2013. Mensaje de Jesús: hija mía, no debes permitir la promoción de otros llamados profetas como parte de esta mi santa misión, la última de su especie para salvar a la humanidad. Lo prohíbo. Esa prohibición es como un intento de romper con todo lo anterior e incluso con lo posterior. Cuando ya se ha explicado en el audio de cómo se interpreta la profecía de la lista de discernimiento, que cuando aparece un profeta no se puede romper con lo anterior, sino que cada vez se va dando más detalle y se complementa sobre lo que ya hay. Si no fuera así, y asumiendo que todos fueran verdaderos, Dios se estaría contradiciendo a sí mismo, y eso no puede ser, porque es Él el que decide por dónde discurre todo, impidiendo opciones y escenarios que no están permitidos por Él. Además, si esa ruptura con el resto de profetas fuera cierta, estarían invalidándose mensajes como los de Misión y Oeros que fueron posteriores, entre los años 2000 y 2021, o los de Pedro Regis en las apariciones de Anguera, que empezaron antes que las de MDM y aún continúan hoy, o los mismos secretos de Meyugore, que aún están por revelarse, porque en realidad hay miles de apariciones. El demonio está trabajando muchísimo, pero el cielo mucho más. Y ahora, por favor, no escandalizarse, porque también hay que explicar otras cosas. La cruz coronada es además emblema de grupos de albañiles como por ejemplo los Caballeros Templarios. Leo de Clifton Powell. Tenéis las referencias en la descripción. La corona y la cruz es un símbolo que los albañiles han utilizado durante siglos para representar la fe, la lealtad y la dedicación a su organización. Históricamente se ha asociado con la autoridad, la realeza, la justicia, la aplicación de la ley y el espiritismo. Otro ejemplo sería este. Leo de Albert Pike al ser preguntado por el significado solo de la cruz. Es filosófico, en el sentido de que representa el principio generador fecundante por el eje perpendicular, y la matriz o útero de la naturaleza, el principio productor femenino, por el eje horizontal. Cuando habla del principio generador fecundante, se refiere al falo. Por eso la cruz atraviesa la corona de esa manera en ese símbolo. Porque para esta gente muchos símbolos suelen hacer referencia o al culto al sol, es decir, a Baal, o al culto al falo, o a ambos. Y para que se entienda un poco mejor todo esto, vamos a ver cómo se utilizan estos significados alternativos de la cruz con una anécdota de hace poco. Leo de una noticia del 19 de abril del 2023, días antes de la coronación del príncipe de Gales el 8 de mayo del mismo año. El Papa Francisco ha regalado al rey dos fragmentos de madera que, según se dice y el Vaticano sostiene, fueron extraídas de la cruz en la que Jesús fue crucificado. Los dos fragmentos de 5 y 10 milímetros de largo respectivamente son un regalo personal del pontífice para la coronación y formarán parte de la pieza que encabezará la procesión. El Vaticano considera que las piezas son dos astillas auténticas de la vera cruz de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Es decir, con esas dos mini astillas de 5 y 10 milímetros se hizo una pequeña cruz, y se engarzaron en una cruz de Gales mucho más grande hecha de plata. Pregunta:
¿Y qué es una cruz de Gales? Es una cruz a la que se añade un círculo con un centro que en este caso se hace con esas dos astillas y después todo el conjunto se adorna con nudos celtas. Para explicar el significado del círculo y el centro, leo de Albert Mackey. En el culto solar se concebía la idea de una deidad masculina, el Sol, que en unión con la tierra femenina explicaba su fecundidad. Esta unión se simbolizaba generalmente mediante el punto dentro del círculo. Es decir, el culto al Sol, que no es otra cosa que el culto a Baal. Son los mismos cultos paganos antiguos que se han ido adaptando y sobreviviendo hasta nuestros días. Y los nudos celtas son formas de entrelazar elementos, como cuando atas con una cuerda dos cosas, similar a un amarre espiritual entre dos elementos, o como cuando en la brujería se hace un conjuro de amarre sobre una persona para someterla con nudos y una cuerda. También puede verse la similitud del nudo celta y el nudo de Salomón, que son similares. El nudo de Salomón incluso se utilizaba como sello en los contratos, digamos, como para atar diferentes acuerdos. En esa cruz de Gales lo que se simboliza es algo así como querer atar los conceptos Jesús y Baal como si fueran lo mismo o equivalentes. Y va muy en la línea de lo que se transmite en la gematría inglesa, en la que la palabra Jesús y la palabra Lucifer suman lo mismo y por lo tanto tienen equivalencia. Pregunta: ¿qué objetivo tenía la Cruz de Gales en el desfile de coronación? Recordemos que esa cruz encabezó la procesión hacia la abadía de Westminster para la coronación del príncipe de Gales el 6 de mayo del año 23. Y ahora vamos a leer un texto de lo que realmente significa encabezar un desfile y de dónde viene ese significado y esa tradición. Leo del padre Fray Francisco de Torrejoncillo, de un libro de 1674. Costumbre antiquísima fue el llevar a los rendidos delante cuando los vencedores entraban triunfando. En la primitiva iglesia se observó llevar delante en las procesiones de las letanías un dragón, que significaba el demonio ya vencido, pues había ya Dios dado sobre él poder a los hombres, según aquello de San Mateo 10:1, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Desde entonces se quedó esta misma costumbre para el día de las procesiones solemnes, como en el Corpus y otras festividades, pero ya se ha mudado el nombre de dragón en Tarasca. Y así la llaman y llevan, significando y acordando que el demonio va delante vencido, como antiguamente llevaban a los enemigos y llevaron, en el caso que queda dicho, por las calles de Roma a los judíos. Es decir, que el que vaya primero esa cruz de Gales y luego este rey detrás, es un significado de supremacía del hombre sobre estas deidades y cultos, como un significado de que aquí estoy yo que los he vencido a ambos dos, que total son lo mismo. Y ya volviendo al tema que nos ocupa, pregunta: ¿quién continúa utilizando el símbolo de la cruz coronada en nuestros días? Aunque no haya sido exclusivo de ellos, este símbolo aún es utilizado por los estudiantes de la Biblia, un movimiento fundado por Charles Taze Russell en 1870. Russell normalmente solo es conocido por la fundación del movimiento de los Testigos de Jehová. Era un albañil, no porque lo diga yo, sino porque lo reconoció él mismo. Además de que en su tumba hay una pirámide, que suele ser el símbolo con el que marcan esas cosas los suyos. Y en la cúspide de esa pirámide también puede verse este símbolo de la cruz coronada. Pueden buscarse las fotos en Google. Y también era propietario de un cementerio en su época, ideal para esconder holocaustos, ya se sabe. Estos y otros datos interesantes aparecen en los libros de Fritz Springmeier. También dejo las referencias en la descripción, con el link de la página oficial de los estudiantes de la Biblia asociados, donde se puede ver el mismo emblema y los principios por los que se rigen, por si alguien estuviera interesado.
Al principio, muchos estudiantes de la Biblia llevaban con orgullo un alfiler con forma de cruz y corona como insignia identificativa. A partir de 1891 incluso apareció un símbolo de cruz y corona en la portada de la Watchtower. Sin embargo, durante la Asamblea de 1928, celebrada en Detroit, se afirmó que los emblemas de la cruz y la corona resultaron no solo innecesarios, sino también objetables, y en los años siguientes el uso de la cruz se fue eliminando. Joseph Rutherford, sucesor de Russell, enseñó que la cruz de Cristo es la verdad fundamental más grande del arreglo divino, de la cual irradian las esperanzas de los hombres. Pero también a partir de la década de 1930 esa opinión fue cambiando, porque hoy en nuestros días los testigos de Jehová creen que la palabra griega traducida como cruz en el Nuevo Testamento, es decir, stavros, en realidad significa estaca vertical o en sus palabras estaca de tortura. Afirman que Jesús fue clavado en ambas muñecas en una gran estaca vertical sin travesaño horizontal. Incluso llegan a afirmar que los verdaderos cristianos no usan la cruz en la adoración. Es decir, que los testigos de Jehová ya ni creen en la cruz, pero la cruz coronada aún se utiliza por ahí. Luego tendría más que ver con ese significado de esas suciedades secretas. Y ya para terminar de comentar este sacramental de MDM, a mí en particular, la frase que más me llama del PDF es la última que dice: Leo, por favor, continúen rezando todos los días mi coronilla de la Divina Misericordia. Un día ustedes entenderán por qué es necesaria esta purificación. Ahí, en esa frase final, puede entreverse la burla de este sacramental en forma de PDF. Habría que preguntar a las personas que utilizan o tienen pensado utilizar este supuesto sacramental si de verdad rezan la coronilla de la Divina Misericordia, o solo tienen pensado poner esto en la puerta esperando protección. Porque la devoción de la Divina Misericordia será de las devociones más importantes. Leo de Santa Faustina Kowalska, el numeral 1075. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas juez sino salvador misericordioso. En esa última hora un alma no tiene nada con que defenderse excepto mi misericordia. Feliz es el alma que durante su vida se sumergió en la fuente de la misericordia, porque no la alcanzará la justicia. Yo, en su lugar, confesaría el error, destruiría las copias y empezaría a rezar a las 3 de la tarde la devoción de la Divina Misericordia, pero la de Santa Faustina Kowalska, y con las oraciones que aparecen en su diario únicamente, porque también hay versiones por ahí que añaden cosas que no están en el diario. Eso si uno busca protección ante su juicio. O también puede revisar las oraciones de la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo si uno busca protección física para la batalla. Esta devoción tiene una curiosa promesa. Leo. Cualquier soldado que rece esta oración antes de entrar al campo de batalla no será derrotado. Ninguna bala tendrá efecto sobre él. Y si uno quiere saber cómo debe protegerse contra el anticristo, está la jaculatoria de las apariciones de Umbe, en el mismo vídeo del anticristo en la lista de Apocalipsis en una hora. En fin, espero que les haya aportado algún dato. Así que por favor, no se olviden de suscribirse, darle like y reenviar a toda persona que le pueda interesar, porque necesito toda la ayuda posible en la distribución de estos mensajes. Gracias por estar ahí.